Una cosa que casi es muy difícil llamarla matrimonio, porque allí no hay ningún compromiso, ningún pacto de vivir para siempre. De hecho, esta tarde observábamos en un canal español cómo para entrar a España, pero es el caso que no es solo España, cualquier país, una persona puede pagarle a un español para que se case con ella, de tal modo que puede entrar como esposo o esposa de ese otro español. Un matrimonio a conveniencia, por dinero, se paga tanta cantidad y de ese modo se registraron miles de matrimonios ilegales para poder ingresar a España, de tal modo que el gobierno español tuvo que restringirlo. Y personas que se casaron legalmente por amor, porque querían compartir su vida, tuvieron problemas y hoy en día están separados por esos otros que cometieron ese fraude con esos matrimonios a conveniencia, o sea, pagar para casarse, entrar a España y después allá se divorciaban. Otro dato de la página aporrea.org, es una página del gobierno, pero me pareció interesante la información que tiene y la comparto también con ustedes. Dice que la encuestadora Gallup, de origen estadounidense, registra que un 85% de las opiniones de un adulto medio urbano proviene de lo que recibió de la televisión. Y más de 3/4 partes de esas imágenes audiovisuales que circulan en el planeta se generan en Estados Unidos. Y Estados Unidos es nuestro modelo de democracia. Pero ¿qué le parece? Que la lectura de la Biblia en las aulas, en las escuelas de Estados Unidos se prohibió. Ya no se permite. Pero sí se permite hablar en las escuelas de la nueva era, del evolucionismo, e inclusive hasta del espiritismo. Se puede hablar sin problema en las aulas de las escuelas en los Estados Unidos, que es nuestro modelo de democracia y de dechado de perfección. La televisión entonces tiene juega un papel importante en el desarrollo de la familia y ataca por lo más débil de la familia, es decir, por nuestros niños. De modo que de aquí, de este púlpito, hacemos un llamado a los padres. Me hago yo mismo un llamado como padre para que estemos vigilantes, pendientes de lo que nuestros hijos están viendo en la televisión. No estoy diciendo que vamos a agarrar los televisores y los vamos a llamar el cajón del diablo y los vamos a lanzar al río. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que debemos involucrarnos más en esto y estar más pendientes, más vigilantes, con ojo crítico, que están observando nuestros hijos en la televisión. Bien, enfocaríamos entonces este asunto desde el punto de vista de los esposos, desde el punto de vista de los padres y desde el punto de vista de los hijos, conforme a la estructura que el texto nos permite. En cuanto a los esposos, leemos en el 18 y 19 que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí entonces están los dos integrantes de un matrimonio, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, marido y mujer. Y luego, con el tiempo, vienen también los hijos. Pero en esta primera parte, entonces tenemos los esposos y las esposas. Y vamos a considerar primero lo que tiene que ver con los esposos. Y lo que allí observamos, lo que allí extraemos de la Biblia, es que la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas. Un mandamiento sencillo y a la mente es fácil de entenderlo intelectivamente, pero lo difícil es llevarlo a la práctica, ponerlo a trabajar. Y los esposos deben también tratar bien a sus esposas. También lo enseña aquí el texto bíblico. Y también es fácil de entender. Usted, como un ser pensante, al oír esto, usted lo asimila en su mente. Porque es fácil para los seres humanos asimilarlo. Pero lo difícil está en llevarlo a la práctica. A veces casi imposible. Pero para una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, le es más fácil
cumplir con estos preceptos del Señor. En otro pasaje paralelo, en Efesios 5, 25 al 31, leemos lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto entonces está en Efesios 5, 25 al 31 y habla del esposo comparándolo con Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia, el hombre, el marido, debe amar a su esposa. Y la amó, dice, para santificarla, para purificarla en el caso del Señor Jesucristo. Y para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. De igual modo, entonces dice el apóstol, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como a sus propios cuerpos. El mandamiento entonces del Señor al hombre, al marido, es ame a su mujer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y eso conviene en el Señor, dice la palabra, estando en armonía con la voluntad revelada en las sagradas escrituras. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Amar es un mandamiento y amar no está condicionado por lo que la mujer sea cuando usted ya está casado con ella. Es decir, que cuando usted se casó, usted asumió un compromiso. Y eso lo enseñamos aquí en esta iglesia en diferentes talleres, eventos, congresos, campamentos que se hacen. Se habla sobre el matrimonio, la esencia del matrimonio entonces es un pacto que un hombre hace con una mujer. Si recordamos allá, Adán y Eva se casaron y el único testigo pues fue el Señor, el mismo Dios. Pero más adelante entonces encontramos a Isaac buscándole novia a Abraham buscándole novia a Isaac y buscaron entonces a Rebeca y Rebeca se casó con Isaac y los testigos fueron Abraham, el papá de Rebeca, los familiares de ambos miembros de la familia. No existían alcaldías, por ellos no fueron a registrarse en el libro, en la alcaldía, no existían alcaldes en ese tiempo, pero sí hubieron testigos que podían decir que estos muchachos se casaron. Pero la esencia del matrimonio es el pacto que ellos mismos hicieron de comenzar a vivir una vida juntos hasta que la muerte los separase. Aunque esa palabra no se registra en la Biblia, pero la idea, la enseñanza está allí, que es hasta que la muerte los separe. O sea, que es por siempre mientras estemos vivos aquí en el planeta. Pero ya con el tiempo y en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ya existen las alcaldías, de modo que al casarnos debemos registrarnos en la alcaldía, porque de constancia ante las leyes del país que nosotros contraímos un pacto, hicimos un pacto con aquella mujer, que el varón pues hizo un pacto con esa mujer de vivir con ella y de compartir su vida con ella. Ya queda entonces el registro en los libros legales del municipio. Pero es entonces que el amar o el amor del hombre por la mujer es un mandamiento. Y aquí el Señor no le está diciendo, y aquí uno no se puede estar preguntando si la muchacha será bonita o no, sino que debe cumplir con el mandamiento, debe cumplir con ese mandamiento. El Señor no le está preguntando que si la muchacha es linda, que si la muchacha es inteligente para que la pueda amar. No, eso no le está preguntando el Señor. El Señor le está ordenando que ame a su esposa. El hermano Paul Washer, él comenta, haciendo como una ilustración de un muchacho que llega hasta donde está él y le dice, hermano Washer,
mire, me gusta fulanita y quiero casarme con fulanita. Entonces él le dice, siéntate acá, muchacho, siéntate un momentito. Le dice, ¿por qué te quieres casar con fulanita? Entonces le dice, bueno, que es bonita, es muy bonita y muy inteligente. Qué inteligente es, y nos la llevamos bien, podemos conversar. Oye, ahí hay afinidad. Entonces el hermano Watcher dice, le dice él al muchacho en la ilustración que él mismo presenta, le dice, oye, entonces quiere decir que tú te quieres casar con fulanita porque ella satisface tus egocéntricos deseos. Y el muchacho, no, pastor, yo no estoy diciendo eso. Pero muchacho, eso es lo que me estás diciendo, que te quieres casar con ella porque ella es bonita, porque ella es inteligente, porque ella te llevas bien con ella, o sea, satisface tus deseos, por eso te quieres casar con ella. Pero ¿qué tal que cuando pasen tantos años ya no sea tan bonita como ahora? ¿Qué tal si en la oficina está una muchacha más bonita que tu esposa? Entonces ya la base sobre la cual tú construiste un matrimonio se va al suelo porque te encontraste con una más bonita que tu esposa. ¿Qué tal si en la oficina está una muchacha más inteligente que tu esposa? Entonces dejas de amar a tu esposa porque la base sobre la cual basaste tu matrimonio era en la inteligencia de ella y ya encontraste una más inteligente. Entonces, ¿qué le haces a la pobre muchacha, a la esposa? Váyase para allá que ya encontré una mejor. ¿Qué tal? Pero el mandamiento de Dios es que usted como varón debe amar a su esposa por toda la vida. No importa que sea fea o bonita. Está bien que usted decida que sea bonita y usted se pregunte si es bonita o no ahora que usted es novio de ella. Pero después que usted se case con esa mujer, el Señor le ordena a usted que ame a esa mujer hasta el fin de sus días. No le está preguntando si es bonita o no, si tiene arruga o no. Gloria a Dios. No le está preguntando al Señor si esa mujer tiene estrías después que dio a luz a un muchacho. Le salieron estrías en la barriga, ahora usted no la va a amar. El Señor no le está preguntando si la mujer tiene estrías o no tiene estrías. Le está ordenando que usted ame a su mujer. ¿Y qué tal si su esposa, ni quiera Dios, en algún momento sufre un accidente y queda en cama? ¿Qué hace usted? Chao, viejita. El Señor allí entonces donde le exige a usted como hombre que usted se ponga los pantalones y ame a esa mujer hasta el último día de su vida. Que usted se afirme en amor a esa mujer. Gloria a Dios. Ese entonces es el mandamiento. La amarás entonces dentro de 15 años. La continuarás amando. Es el mandamiento. Hay que seguirla amando hasta el final de los días. Ya no cabe preguntarse, ¿será bonita? ¿Qué tal cosa? No, aquí es amar a su esposa con todo su corazón y tratarla bien, como a vaso más frágil, dice la Biblia. Como a vaso más frágil. Las esposas muy contentas por lo que estoy diciendo, pero ahora les toca a ellas. Dice la Biblia, las esposas deben someterse a su esposo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las esposas deben someterse a su esposo. Y el someterse a su esposo es un deber en el Señor. Al esposo le toca amar a su esposa y a la esposa le toca someterse a su esposo. Aunque no sea muy bonito ya, después de 15 años, mire, le salió barriga al muchacho. No, el Señor no le está preguntando si su esposo tiene barriga o no. Le está ordenando que usted debe respetar a su marido, que usted debe obedecer a su marido, que usted debe someterse a su marido. En otro pasaje, Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. ¿Qué le parece? Pero ya en Génesis 3:16 la Biblia decía que el deseo de la mujer era para su marido. Pero esto lo dice la Biblia luego que el pecado entró en el mundo. Cuando el pecado entró en el mundo, entonces se produjo la muerte. El ser humano fue separado de la comunión con Dios. Murió espiritualmente. Y muchas cosas ocurrieron. La tierra entró en maldición y el mismo cuerpo del ser humano entró en degeneración, en maldición. A la mujer se le aumentarían los dolores en las preñeces, dice la Biblia, y el deseo sería para su marido.
Y es de allí entonces que la naturaleza pecaminosa del varón lleva a que su esposa sea una esclava de ellos en su casa. Tomando parte en esto de la naturaleza caída y como consecuencia del pecado, entonces el hombre se enseñorea por su voluntad de la mujer, convirtiéndose en un dictador en su casa. Pero cuando la persona llega a Cristo, eso no es lo que la Biblia le enseña, sino que la Biblia le enseña que el varón es el jefe de la casa, pero no es el dictador de la casa. Eso no le quita al marido que en determinado momento no pueda lavar un plato, acomodar una silla, o no puede hacer un café o una arepa, o decirle a su esposa que se quede durmiendo y él le hace las caraotas y se las lleva a la cama. Eso no quiere decir que no sea así. Eso no quiere decir que no sea así. Él es como un administrador. Es el jefe en la casa, es correcto. Pero, y como dice el hermano Watcher, y estoy de acuerdo con él, cuando él necesita tomar una decisión importante en la casa, pero su esposa no está de acuerdo, eso es como una bandera roja que le dice: aguanta, vamos a conversar, vamos a platicar, como dice aquella canción, vamos a platicar. Y se sienta a conversar para ver por qué no está de acuerdo y se ponen a orar. Pero si al final se debe tomar una decisión, él, como el marido, como el cabeza de la casa, toma la decisión, aunque la esposa no esté de acuerdo. Pero no la toma así a la ligera si ella no está de acuerdo. Primero conversan, para ver qué está pasando allí. De modo entonces que la esposa debe valorar el tremendo trabajo que cumple el esposo como cabeza del hogar. Ser cabeza del hogar protege a la mujer, porque el esposo representa a su mujer. Y si en algún momento, por ejemplo, llega por allá los que venden corte barato, bueno, bonito, barato, señora, entonces la esposa muy bien puede apropiarse de la figura de su esposo y decir: no, mi esposo no está y no puedo tomar esa decisión sin compartirlo con él. Y entonces eso protege a su esposa, pero la esposa debe valorar ese trabajo del esposo y respetar a su marido, reconocer el tremendo trabajo, la tremenda responsabilidad que tiene el marido de ser cabeza del hogar. Te someterás entonces, mujer, aunque tú no estés de acuerdo con ciertas cosas que tu marido exprese. Te someterás después de 15 años, cuando ya no lo veas tan Adonis como era cuando eran novios. Igual después de 20 años tienes que seguirlo respetando y sometiéndote a él, porque el Señor no te ordena, no te dice que si es bonito, que si es, mire, oye, qué lindo, qué galán. No te dice eso, sino que te ordena que sométete a tu esposo. Ese es el mandamiento del Señor. Sométete a tu esposo, aunque ya no sea tan buen mozo, igual, sométete a tu esposo. Ese es entonces el mandamiento del Señor. La mujer se somete a su esposo. Muy bien, pero como esposa y como esposo, ambos entonces llegan a ser padres, llegan a tener hijos en el matrimonio y llegan entonces a ser padres. Y como padres también tienen responsabilidades que cumplir. Y así lo expresa la Biblia en el versículo 21. Dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El trabajo es de los dos, del padre y de la madre. Y aquí entonces hago una acotación de los hogares no funcionales o infuncionales, que todos estos ataques que leíamos al comienzo están provocando en las familias. Y la fuerza de la televisión en estas cosas, o cómo están enseñando. El hijo necesita crecer viendo a su papá y viendo a su mamá como ejemplos de familia. Necesita tener esa referencia, que un hogar se compone de papá y mamá y de los hijos. Y cuando el hijo observa el amor que su papá tiene por su mamá, el hijo se siente seguro, se siente tranquilo y dice: este barco va a puerto seguro. Mi papá quiere a mi mamá. Mire cómo la trata, mire cómo la ama. Y mi mamá respeta a mi papá. Mire cómo trata a mi mamá, a mi papá. Oye,
nací en la mejor familia del mundo, dice el muchacho. Se requiere entonces la armonía de los padres para que los hijos tengan una crianza saludable como debe ser. Es así entonces que dice la Biblia que los padres no deben irritar a sus hijos para que no se desanimen.